Hay un dicho muy conocido en el mundo que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. La idea de ese adagio es que aprendamos a servir en la vida, es que nos sirvamos unos a otros. Quiero hablarles esta noche acerca del reto del servicio. Uno de los grandes propósitos de Dios es que nosotros aprendamos a servirnos unos a otros. Se dice de un hombre llamado Guillermo Carey, que existió en los 1700, que cuando niño, él preguntó a su papá que por qué él había nacido, por qué él existía, y su papá le dijo, pues porque tu mamá y yo le hemos pedido a Dios un hijo. Pero luego el muchacho no se quedó tranquilo y le dijo, solamente eso. Entonces el papá le explicó un poco mejor y le dijo que Dios posiblemente tuviese con él, con Guillermo Carey, un propósito. Y que cuando Dios tiene un propósito, por lo general es una de las tantas razones por las que Dios nos da la vida y nos guarda. Unos días después dice la historia que Guillermo subió a un árbol y tuvo un accidente y fue muy serio el accidente. Tanto así que algunos que lo conocieron en ese entonces creían que no iba a vivir, sino que iba a morir. Pero Dios hizo un milagro y Guillermo Carey no murió. Él, después de unos días que reaccionó y pudo nuevamente pensar correctamente, se acercó a su papá y le dijo, papá, ¿te acuerdas que tú me dijiste un día que Dios tiene un propósito con nosotros? Y el papá le dijo, sí, hijito, es cierto. Luego dice la historia que el muchacho le dijo, pues yo creo que Dios tiene un propósito conmigo, y con lágrimas en los ojos dijo, yo estoy dispuesto a que Dios cumpla su propósito en mí. Más tarde, Guillermo Carey se convirtió en un pastor y misionero bautista que llevó el evangelio a África, y aparte de llevar el evangelio, tradujo la Biblia a los idiomas o al idioma africano. Aparte de eso, Guillermo Carey causó mucha influencia en toda Europa, en Inglaterra y en Estados Unidos. Guillermo Carey es conocido como el padre de las misiones contemporáneas, de las misiones modernas. Este hombre entendió muy bien que el propósito de Dios para cada persona es que sirvamos. Ahora quiero hablar, como dije, acerca del reto del servicio. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan dice literalmente, si alguno me sirve, sígame. Es un reto. Está tratando con gente que tiene la expectativa de servir, que quiere servir. Como digo, vamos a hablar del reto del servicio. Vamos a mencionar unos 5, 6, 7 pasos que tienen que ver con el reto del servicio. El Señor nos insta a servir, nos llama a servir, nos invita a servir. Al final los que sirven son los más beneficiados. En primer lugar, en cuanto al reto de servicio, debemos ver el ejemplo para nuestro servicio, según Mateo 20:28. La Biblia dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús mismo vino a servir. Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, vino a servirnos y nos dio ejemplo de servicio. Nos enseñó a servir a los discípulos, les enseñó a servir, les enseñó que el que quiere ser mayor, el que quiere ser más grande, el que quiere estar sobre los demás, debe aprender a bajarse, debe aprender a servirle a todos los demás como lo que hizo el Señor, siendo el más grande, siendo el jefe de ellos, el líder de ellos, se bajó a lavarle los pies a todos los discípulos. Y en ese sentido el Señor dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces el Señor nos dio ejemplo de servicio y nos enseñó a servir. El gran propósito de Dios es que nosotros sirvamos, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, creo que es una buena oportunidad para que los hijos de Dios nos sirvamos unos a otros, y para que los hijos de Dios sirvamos también a cualquier persona, independientemente de si es cristiana o no es cristiana, si cree igual a nosotros o cree diferente a nosotros. Lo que es cierto es que tenemos una oportunidad de servir y de mostrar a Cristo en nuestra vida, y demostrar que de veras el Hijo de Dios gobierna nuestra vida.
El apóstol Pablo había comprendido muy bien esa enseñanza, la había hecho suya, y en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15, el apóstol Pablo dice esto, dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ese es el carácter de un hombre que aprende a servir. El apóstol Pablo había desarrollado de manera muy eficaz el carácter de siervo, había aprendido muy bien el hecho de servir. Ahora él está dispuesto a servirle a los corintios, aunque ellos no agradecieran, porque a veces las personas queremos servir si creemos que nos van a agradecer. Si hicimos un bien y nos agradecieron, entonces estamos dispuestos a volver a hacer otro bien. Pero según la Biblia, los que servimos, no importa si la gente agradece o no agradece, debemos aprender a servir. Y no importa el costo, cuando tenemos al Señor en nuestra vida, aprendemos a servir y estamos dispuestos a pagar cualquier precio. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a pagarlo, tanto así que dijo: aunque amándoos más, yo sea amado menos. Estoy dispuesto a gastarme no solo yo, sino a gastar lo mío propio, aunque yo los ame más y ustedes me amen menos. Él tenía un carácter de siervo, había aprendido a servir, tanto así que cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, él se identifica como un siervo de Jesucristo o como un esclavo de Jesucristo. Un siervo, un esclavo, era una persona que servía sin pago alguno. Los hijos de Dios debemos aprender a servir a los demás sin esperar pago. Nuestra recompensa está en el reino de los cielos, y servir sin esperar algo a cambio es hacer tesoros en el reino de los cielos. En el capítulo, le dije en 2 Corintios 12, 15, el apóstol Pablo dice eso. Entonces, el primer ejemplo, el primer reto de servicio es que debemos servir de acuerdo al ejemplo que nos dio el Señor Jesús. No hay mayor ejemplo de servicio que el ejemplo de Cristo. Él nos enseñó a servir y debemos aprender a servir como Él. Debemos debemos esforzarnos de crecer en el servicio cristiano para que cada día podamos irnos pareciendo a nuestro Señor. El segundo reto es el lugar de nuestro servicio. No es solo cuestión de servir como el Señor, es de entender dónde y a quiénes servimos. El lugar de nuestro servicio, el campo de nuestro servicio es el mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de todas las personas que nos rodean, de todas las personas a las que podemos alcanzar con nuestro servicio, de todas las personas a las que podemos llegar de alguna manera y servirle sin acepción, sin fronteras, sin raza, sin lengua, sin ninguna barrera. Siempre y cuando tengamos la oportunidad de servirle, hay que servir. Repito, el lugar de nuestro servicio es el mundo. El Señor dijo en Mateo 28, 19, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos implica predicar el Evangelio, hablar del amor de Dios, amar del amor de Cristo, presentar a Cristo, pero también implica ser ejemplo, no solo predicar. Discipular, va más allá de predicar. Discipular implica sí hablar de Cristo, sí enseñar de Cristo, sí dar una enseñanza verbal, teórica, pero más que eso, el discipulado implica ser ejemplo, implica encaminar a otros, implica mostrarle con mi vida lo que le he dicho que haga, y en ese sentido implica amar al que no nos ama, amar al que nos aborrece, llevar la carga de los débiles, perdonar al que nos ofende, como lo hizo el Señor, dar aunque no se merezca. El Señor nos amó a nosotros aunque no merecíamos ser amados, pero como dice la Biblia, nos amó de pura gracia. Si usted lee Hechos capítulo 26, versículos 12 al 18, dice esto, la palabra del Señor: porque para esto he aparecido a ti. Pablo estaba testificando ante el rey Agripa, había sido llamado por el rey Agripa para ser cuestionado por él, y ahora Pablo empieza a narrarle su conversión al rey Agripa y le dice esto, porque está hablando de lo que Jesús le dijo a él cuando tuvo el encuentro maravilloso en el camino a Damasco, cuando tuvo ese encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. Ahora está narrando su experiencia con Cristo y le dice esto: porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Oiga, la palabra ministro quiere decir un servidor. Si usted ve los países, los gabinetes de las naciones, hay servidores que se les llama ministro.
Esa palabra quiere decir un servidor. Por eso también a los ministros se conoce como servidores públicos. Se supone que son gente experta en servir. Entonces, si usted ve también a los pastores, algunas veces se les llaman ministros. Lo que quiere decir es que son siervos, es que son personas que han desarrollado, o tienen, o están en el proceso de desarrollar un carácter de servicio. Ahora, el apóstol Pablo fue llamado para servir, fue puesto por ministro. Ahora, ¿en qué consistía el trabajo del apóstol Pablo? ¿En qué consistía el servicio del apóstol Pablo? Le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. El gran trabajo, la gran hazaña que debía ejecutar el apóstol Pablo era llevar el evangelio a las personas que vivían en tinieblas. Las religiones, el mundo, el pecado tiene a la gente caminando a tientas, tiene a la gente caminando en tinieblas, tiene a la gente caminando hacia la deriva, caminando hacia una condenación eterna, y necesitaban en aquel tiempo, como necesitan hoy, que los ojos sean abiertos para que les alumbre la luz del evangelio, para que conozcan a Cristo, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor. El gran trabajo del apóstol Pablo, su servicio implicaba que debía lograr que la gente pasara de la potestad de Satanás al poder de Dios, y para que recibieran por la fe que es en Cristo perdón de pecado. Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Los hijos de Dios debemos desarrollar el carácter de siervo, debemos aprender a servir a las personas, debemos amar el servicio a las personas. Y el servicio implica, sí, darle de comer a alguien si no tiene, compartir nuestro calzado, compartir nuestra vestimenta. Si usted tiene 5 mudadas, puede compartir con alguien que solo tiene 1 y darle 2, y él se queda con 3 y usted igual con 3. Pero el servicio también implica llevar el evangelio, predicar las buenas nuevas y sobre todo predicarles el mensaje que salva a las personas. El tercer reto del servicio es la motivación para este servicio. ¿Qué es lo que debe motivarnos para servir? La gente, muchos sirven a costa de un sueldo o a cambio de un sueldo. Pero los hijos de Dios debemos aprender a servir por amor, sin intereses mezquinos, sin egoísmo, sin avaricia, sin codicia, sin deseos de ganancia deshonesta. Debemos aprender a servir por amor. Entonces, el tercer reto es la motivación para este servicio. Y según la Biblia, debemos aprender a servir por amor. La motivación, lo que debe movernos a nosotros a servir a los demás, es el amor, es la gracia de Dios, es la misericordia, es la compasión, es el carácter de Cristo en nosotros. Si usted lee 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso quiere decir, nos compele, nos impulsa, nos obliga. La palabra compele significa que alguien hace algo contra su voluntad. En este caso, usted sabe que humanamente es difícil gastarnos por amor a otros. Es difícil en la carne gastarnos, quedar yo mal para que otro quede bien, que menguar para que otro sea exaltado, perder para que otro gane. En la carne eso no cabe. Entonces, ahora el apóstol Pablo dice, porque el amor de Cristo nos empuja, nos impulsa a amar, a servir, porque en la carne es imposible servir según los estándares espirituales. Pero ahora, ¿en qué sentido nos impulsa? ¿Será que nos obliga? No, no nos obliga en el sentido que humano, sí nos obliga en el sentido que por lo que Cristo ha hecho por nosotros, el amor que nosotros hemos recibido de Cristo, el perdón que de Él hemos recibido, la gracia que disfrutamos de Él, todo lo que Dios nos dio a nosotros en Cristo. Dicho de otra manera, el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, nos dio a nosotros todo el cielo en la persona de Cristo. Y al recibir todo lo que Él nos dio, nosotros en agradecimiento nos sentimos personalmente obligados. No me cabe a mí el hecho o la idea de no hacer la voluntad de un Dios que dio todo por mí, que dio a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo santo, que dio a su Hijo omnipotente, que dio a su Hijo a que descendiera del cielo, su Hijo santo, para morir por nosotros los pecadores, y que hiciera todo lo que hizo, y nosotros nos quedemos tranquilos sin agradecer.
por el agradecimiento que tenemos por lo que Jesús hizo, es que nosotros nos sentimos obligados. En ese sentido dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Entonces, lo que debe motivar a los hijos de Dios a servir es el amor de Cristo. A usted y yo debe motivarnos el amor del Señor. El cuarto reto del servicio es el poder para el servicio. El poder para servir es el Espíritu Santo. La Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el servir a los demás desde la perspectiva cristiana es una forma de hacerlo que no hay, de otra manera no se puede. Solo se puede servir de esta manera en Cristo, en la carne no se puede. Entonces, nosotros necesitamos armarnos del poder de Dios, llenarnos del Espíritu Santo para poder servir. Necesitamos recibir ese poder que el Señor nos ha dado. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Los hijos de Dios debemos poder amar, debemos saber amar, debemos tener la capacidad para amar. El Espíritu Santo nos impulsa, nos orienta, nos guía y nos enseña a amar. Por eso, los hijos de Dios, un creyente debe de amar de una manera diferente a como aman las personas en el mundo. El apóstol Pablo también en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La forma en que usted vence a sus enemigos es amándolos, no usando de violencia, no odiándolos, no haciéndoles mal. La forma en que los cristianos ganamos nuestra batalla contra los enemigos es amándoles, es mostrando el amor del Señor, es sirviéndoles, es haciendo bien, aunque a usted le hagan mal. En ese sentido nosotros ya no actuamos como actúa el mundo. En el mundo, si a usted le dañan, pues usted devuelve el mal. Si a usted lo ofenden con palabras, usted devuelve las mismas o palabras aún peores. En el mundo la gente habla diferente. Nosotros ya no hablamos como el mundo. Si usted ve, por ejemplo, hablando de esto, la actitud de Esteban cuando fue apedreado. Él con mucha tranquilidad recibió las pedradas y usted lo ve decir las mismas palabras que dijo el Señor. No les tome en cuenta su pecado. Y murió tranquilo, sin violencia, sin actuar violentamente, sin referirse a sus verdugos de una manera ofensiva, sino que simplemente recibió la paz. Eso no se puede hacer en la carne. Eso pudo hacerlo porque el Espíritu Santo le dio poder para testificar antes de morir y demostrarle su amor a sus verdugos. Usted se remonta al Calvario. Jesús hizo lo mismo. Amó y perdonó a quienes lo habían o a quienes lo mataron, a quienes lo traspasaron, a quienes lo clavaron, a quienes le colocaron la corona de espinas, a quienes se mofaron de él, a quienes le dieron de puñetazos y bofetadas. Él los amó y los perdonó. Entonces, el poder para el servicio cristiano es un poder divino, es un poder del cielo, es un poder celestial y es un poder que da solamente el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay persona que pueda amar con el amor del cielo. El quinto reto del servicio es la finalidad de dicho servicio. El fin de nuestro servicio no es otra cosa más que predicar a Cristo, más que testificar de Cristo, más que exaltar el nombre de Cristo. El gran reto de cada creyente cuando sirve no debe de ser buscar gloria propia, no debe ser buscar que la gente se cree de usted un buen concepto. Si lo hace, gloria a Dios, pero más que eso, el gran reto de un creyente, el gran fin, el gran propósito de los creyentes cuando ofrecemos un servicio de la índole que sea, debe de ser exaltar a Cristo, debe ser presentar a Cristo, debe de ser testificar de Cristo, debe ser poner en alto la obra redentora de nuestro Salvador Jesucristo. En Hechos 23:11 dice la Biblia, el Señor le dijo a Pablo, ten ánimo Pablo,
pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces el propósito de Dios es que usted y yo testifiquemos. La palabra testimonio, usted sabe que es un término legal que implica decir bajo juramento lo que nos consta, lo que hemos visto, lo que hemos oído, no lo que oímos de otros, no lo que nos contaron, sino lo que nosotros vimos y oímos. En este sentido, nosotros no hemos visto a Cristo, no lo oímos, pero como dijeron los discípulos, como dijo el Señor, bienaventurados los que nos vieron y creyeron. Nosotros creemos en su palabra, y al creer en su palabra nos hacemos dueños, nos apropiamos de sus promesas y obviamente de sus mandamientos. Y en sus mandamientos manda que hay que testificar del amor de Cristo, que hay que testificar de su sacrificio, que hay que decirle al mundo que en Cristo hay perdón de pecado. Entonces, el gran propósito de testificar de los creyentes no debe ser autoproducirme un buen concepto en la gente acerca de mi persona. No debe de ser buscar algún bien material. El gran propósito de testificar, el gran propósito de servicio, el gran propósito de presentar a Cristo debe ser que Cristo sea exaltado, que Él sea conocido, que su obra, que lo que Él ejecutó en el Calvario, usted pueda conocerlo. Y al darse cuenta de lo que Jesús hizo por usted en el Calvario, que usted pueda reconocer que es pecador y que pueda recibir al Señor en su corazón. El gran reto es reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, encarnado. Ese es nuestro reto de cuando testificamos, de demostrarle, de hacerle de su conocimiento que Cristo era Dios encarnado, que Cristo era Dios y luego Dios se hizo hombre, se hizo carne por amor a nosotros y en su estado de hombre, en su estado carnal, vino y nos sirvió, nos dio enseñanza de cómo se sirve y cómo se debe servir. Si usted lee Juan 1:1, dice el escritor sagrado, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14 y 18 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El gran proyecto de los creyentes, la gran finalidad, el propósito de cada persona cuando sirve, debe ser testificar del amor, del poder y de la gracia de Cristo. Ningún otro propósito debe ser el de los creyentes. Ningún propósito ajeno. Y si tuviésemos otro propósito, pues estamos en un grave error. El gran proyecto de los creyentes debe ser testificar de Cristo, hablar de Cristo, dar a conocer a Cristo, que Cristo sea conocido, que Cristo se conozca en todo el mundo. También la Biblia dice que solo en su nombre hay perdón de pecado. Cuando hablamos de servir debemos enseñarle a la gente que solo en Jesús hay perdón de pecado. En nadie más. Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, le digo a un paralítico, toma tu cama y vete a tu casa. El Señor estaba en una casa y los religiosos lo estaban cuestionando. Y el Señor dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y anda, pero también le dijo, tus pecados te son perdonados. El gran rol de un creyente debe ser llevar a la gente a reconocer que solo en Cristo hay perdón de pecado. No hay ningún hombre, no hay ninguna persona, no hay ningún líder religioso que pueda perdonar los pecados. Solo Jesús perdona pecados, porque en sentido absoluto usted peca solo contra Dios. Cuando yo ofendo a una persona, sí peco en un sentido contra esa persona, pero en sentido absoluto yo solo puedo pecar contra Dios. Por lo tanto, obviamente, aunque yo tengo que pedirle perdón a esa persona, pero también tengo que pedirle perdón a Dios. En Hechos 14:12 el Señor dijo lo siguiente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo dice estas palabras literalmente
que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. No hay nadie más que puede salvarnos. Y el gran propósito de los creyentes debe ser testificar de la obra redentora de Cristo en el Calvario. El Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo murió y resucitó al tercer día por nosotros. Ese debe ser nuestra gran tarea, de testificar que Cristo murió, pero que también resucitó. Como dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, pero también vana sería nuestra predicación. Vana sería esta predicación, este mensaje que estamos transmitiendo. Pero como Cristo sí resucitó, dice el apóstol Pablo, Cristo es poder de Dios. Entonces Cristo resucitó, entonces nuestra predicación no es vana, y por eso testificamos que Cristo sí murió, pero también resucitó al tercer día. Esto usted lo encuentra en Hechos 2:32. Otra parte o otro aspecto que implica el hecho de testificar es que Cristo ascendió al cielo. En el capítulo 1 de Hechos, los discípulos estaban con el Señor en el monte y de repente bajó una nube y tomó al Señor, y el Señor empezó a ascender al cielo en una nube, y ellos se quedaron viéndolo, y aparecieron un par de ángeles y le dijeron, ¿por qué están viendo a este Jesús que está siendo llevado al cielo en una nube? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo en una nube, así vendrá como le habéis visto ir. El mundo debe saber sí que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó, pero también que Cristo ascendió al cielo, y que así como ascendió un día, tarde o temprano, más temprano que tarde, Cristo volverá a esta tierra, volverá por su iglesia, volverá, y ya no volverá como un cordero, volverá como un juez. Amigo, queremos decirte que Cristo está a las puertas. Queremos anunciarte que Cristo está a las puertas. Por lo tanto, debes prepararte, debes darle tu vida al Señor. Y los hermanos que puedan estar en alguna situación de pecado deben reconciliarse y restaurar su buena comunión con nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Entonces Él volverá del cielo. Un sexto reto del servicio es la condición para este servicio. Los que servimos debemos servir sin prepotencia, sin orgullo, sin vanagloria. Cuando servimos debemos ofrecer un servicio con humildad, con sencillez. Ya dijimos que el Señor en Mateo 20 dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Él nos enseñó a servir, pero también el Señor dijo en una ocasión en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y soy humilde. Cuando usted ve la historia de Cristo y ve las escenas de servicio, el Señor servía con mucha humildad, sin llenarse de orgullo, sin prepotencia, sin inflarse. Él era muy humilde y servía con mucha sencillez, y en su sencillez y en su humildad había mucho poder, había mucho carácter, había mucha autoridad. De hecho, parte de su autoridad y de su carácter era la humildad con que el Señor ofrecía su servicio. Esto entra ¿cómo le puedo decir? Contradice la actitud de muchos hombres de estos tiempos que se autodenominan apóstoles o con otros sustantivos, pero una de las características que tienen es que les falta mucha humildad. A diferencia de nuestro Señor Salvador Jesucristo, esta gente, muchos hombres de hoy en día son soberbios, son altivos, son prepotentes, son orgullosos, pero los hijos de Dios, los genuinos hijos de Dios, debemos sí servir, pero también debemos aprender a servir con humildad, a bajarnos sin tener a otros de menos, sin menospreciar a otros, sin pisotear la fe de otros. Debemos servir a otros con amor, con humildad, con sencillez, a la manera de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión el Señor dijo, el que recibe a un niño me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Y enseñó que para entrar al cielo había que hacernos como niños. Los niños son sencillos, son humildes. Y a diferencia de esos niños, mucha gente, como digo, está llena de soberbia, de arrogancia, de altanería. Si usted es un siervo del Señor, usted y yo debemos aprender
a llenarnos, a revestirnos, a vestirnos de un carácter de humildad a la manera de nuestro Señor Jesucristo, que se bajó, se hizo humilde y en ese estatus de humildad aprendió a servir a todos los hombres. Era muy modesto, que es algo opuesto a la soberbia. Siendo rico, se hizo pobre. No vino para galantear de lo que era, de lo que tenía, sino que dejó su trono, no se valió de su poder, dejó su riqueza, y siendo rico se hizo pobre, siendo Dios se hizo hombre, siendo santo tomó la condición de los pecadores en su humildad. Nosotros debemos aprender a servir a los demás al nivel de ellos, nunca menospreciarlos, nunca ponernos por encima de ellos. Los hijos de Dios debemos aprender a servir de esa manera. Y finalmente, como todo buen servidor siempre tiene un pago, una recompensa, lo último que quiero mencionar es que es algo acerca de la recompensa del servicio. La Biblia enseña que para los que servimos al Señor y trabajamos, hay una corona. Bueno, la Biblia habla de varias coronas, pero yo le he puesto aquí que la recompensa del servicio es una corona. En 1 Corintios 9, 25, el apóstol Pablo dice esto: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Repito. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una incorruptible. La gente, hermano, los atletas se esfuerzan mucho, pagan un precio alto y se abstienen de muchas cosas que quisieran comer y que nosotros no nos abstenemos, las comemos. Ellos se abstienen porque es parte de su dieta, es parte de su del hecho de ejercitarse, es parte de lo que deben hacer para alcanzar el éxito. Se abstienen de eso para ganar una corona, un premio incorruptible, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, para ganar un premio, una corona incorruptible. Si en el mundo usted sirve y tiene un premio, tiene un sueldo, pues en el Señor no es la excepción. La Biblia dice, el apóstol Pablo también dijo: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando ofrecemos un servicio siempre hay un pago, y como digo, no espere un pago aquí en la tierra. Sirva con amor, sirva según el carácter de Cristo, sirva para exaltar y testificar de Cristo, pero sirva con toda la certeza que en el cielo usted será muy bien recompensado cuando sirva de la manera correcta. Amén. Y finalmente, repito el versículo que leímos al principio. El Señor Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Oiga, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En la vida han habido muchas personas que han marcado la historia y que han dejado huella por su servicio. Usted ha oído la historia de una persona, de una mujer que es muy conocida en todo el mundo, la famosa, la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer que dejó su nación y se dedicó a una nación ajena, a una cultura ajena. Dedicó la mayor parte de su vida para servir. Se despojó de su comodidad, de su cultura, de sus medios, y se fue a otro lugar desconocido, a una cultura diferente, no para cambiar esa cultura, sino para adoptar otra cultura, y dentro de esa cultura servir en lo que ella podía, en lo que ella sabía hacer. Es una tremenda lección para muchos creyentes. Debemos aprender a servir, debemos ser abnegados, y sobre todo el ejemplo más grande de servicio, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hermano y amigo, aprendamos a servirnos unos a otros, aprendamos a servir a los demás sin barreras. No importa que las personas no crean igual a ustedes, no importa que no profesen la misma fe suya, no importa la lengua, no importa su religión. De hecho, los cristianos no estamos para presentar una religión, estamos para presentar a Cristo. Sirvámonos unos a otros y sirvamos a los demás a la manera que Cristo nos enseñó a servir. En el nombre del Señor, que Dios nos bendiga a todos. Amén.